Desde el 22 de marzo del presente año se encuentran realizando una huelga de hambre líquida y de carácter indefinida los prisioneros políticos de la guerra social Mónica Caballero en la cárcel femenina de San Miguel, Marcelo Villarroel, Joaquín García, Juan Flores en la cárcel de alta seguridad en Santiago, Francisco Solar Domínguez en la sección de máxima seguridad y Pablo Bahamondes Ortiz en la cárcel empresa Santiago 1. Las demandas principales de la huelga son derogación del artículo 9 y restitución del artículo 1 del decreto ley 321 y la salida a la calle inmediata del compañero Marcelo Villarroel. La ley 321 es aquella que en Chile rige el acceso a la libertad condicional de todos los presos y presas del país. De modo simple, de lo que se trata es que no haya retroactividad en la modificación de la ley que regula el acceso a las libertades condicionales, que ésta vuelva a ser un derecho adquirido por las personas presas y no un beneficio como hoy lo estipula la ley transformada permanentemente en función de la razón de Estado para mantener secuestrados a quienes luchan contra la normalidad de lo existente. Esta modificación endurece de forma considerable la posibilidad de acceder a la llamada libertad condicional, extendiéndose en algunos casos por décadas, afectando a un gran número de personas presas que ven cómo su condena se hace perpetua. Por otra parte, al hacerse retroactiva, pasa por alto su propia legalidad, la de los dueños de este mundo enfermo, demostrando la utilización constante de aberraciones político-jurídicas con las que sepultan bajo toneladas de cemento y metal penitenciario a pobres, rebeldes y refugiados. Dentro del grupo de presos que se encuentra realizando la huelga de hambre, destaca el caso de Marcelo Villarroel Sepúlveda, quien lleva un total de 25 años encarcelados en 3 periodos. Actualmente se encuentra condenado por el llamado caso Security, donde luego de una expropiación bancaria resultó muerto un policía. Él está condenado a 14 años por la expropiación bancaria y no por la muerte del policía. Así, con los más de 11 años transcurridos ininterrumpidamente tras las rejas, debería estar fuera de ellas, pero debido a una condena impuesta por la nefasta y fascista justicia militar chilena, se encuentra a largas décadas aún de poder salir a la cárcel. Él es el único prisionero político en Chile condenado por fiscalías militares, aunque se supone que desde hace algunos años ningún civil en el país puede ser juzgado por fiscalías militares. Sus condenas suman 40 años, se retrotraen a más de 28 años atrás, cuando fue detenido en el contexto de su militancia en el Mapu Lautaro, organización guerrillera hoy inexistente, que desde la dictadura militar de Pinochet combatió el sistema capitalista neoliberal y su fascista proyección luego de la llamada democracia, llegada de la democracia en marzo de 1990. Hoy, los organismos jurisdiccionales que velan por el cumplimiento de las penas, Gendarmería de Chile en este caso, así lo han determinado al argumentar que a Marcelo solo ha cumplido 12 de los 40 años de tal condena. Por tanto, luego de cumplir la pena en el caso Security, debe comenzar a cumplir lo adeudado a fiscalías militares, convirtiendo así su condena en un presidio perpetuo encubierto. A 43 días de la huelga de hambre de los hermanos y hermanas prisioneros subversivos y anarquistas que se encuentran privados de su libertad en varias cárceles del país, los cuales denuncian las modificaciones efectuadas a los requisitos de la libertad condicional, situación que afectó a casi la totalidad de los presos y presas en Chile, me pregunto qué pasa con los demás hermanos y hermanas privados de su libertad y sus familias. Pareciera que nada ocurriera y que dentro de las cárceles del país todo estuviera tranquilo y en completa normalidad. Aunque sabemos y estamos claros que en estas verdaderas cloacas clandestinas del Estado nos torturan, nos vulneran y abusan de cada vacío legal de la ley para castigarnos, no solo con la privación de la libertad, sino también nos despojan de nuestra dignidad. Ya pasamos el año con la usada pandemia del COVID-19 para reprimirnos, encerrarnos aún más y quitarnos cada espacio de nuestras libertades y en las cárceles de Chile. La miseria humana se vive día a día y el abandono histórico del Estado y de Gendarmería de Chile se hizo notar aún más fuerte. Las alcantarillas administrativas explotaron con sus putrefactos olores. Nos siguieron robando nuestros alimentos, medicamentos e insumos o implementos que nos entregan nuestras familias para que podamos sobrevivir acá adentro. Sin visitas, sin aire puro, sin caminos de reinserción social, sin ninguna medida real de salud para prevenir enfermedades. Con más violencia que nunca, con apaleos y golpes de puños y pies, con torturas conscientes sistemáticas de alcaides y funcionarios de prisiones, con gaseos constantes venenosos, los mismos gases que aplican al pueblo movilizado, con celdas de aislamiento con encierro excesivo de 23 horas por una sola hora de patio,
con oferta abierta de salud mental con psicotrópicos que nos hacen cada vez más adictos, con el comercio salvaje e ilegal de pastas, celulares y un sinfín de ofertas corruptas por beneficios intrapenitenciarios, con la violencia seca de los cuchillazos que nos damos día a día en las cárceles y celdas, dejando siempre en el suelo muerto a uno de nuestros mismos hermanos. Corremos por un pulmón o un corazón de otro preso o presa, dejando inerte esa vida de la cual nosotros cuidamos día a día. Y parece que terminamos siendo más verdugos que el mismo verdugo que nos condena, encierra y deja morir en las putrefactas celdas de la vergüenza carcelaria mundial. Afuera, las mismas humillaciones y vejaciones que sufren las mamitas, esposas, parejas, hijos e hijas y familias completas que con mucho esfuerzo se acercan a estas asquerosas cárceles tratando de ingresar ropas de abrigo o alimentos para que nosotros sobrevivamos acá adentro, los ojos temerosos de nuestras madres acá afuera tiemblan muchas veces de miedo porque no sabemos si saldrán con vida de allá adentro. Los miedos nos destrozan la vida día a día. Sabemos que están pagando sus delitos, sus condenas, sus errores, incluso siendo inocentes. Pero el trato denigrante que da el Estado con sus empleados públicos de Gendarmería de Chile jamás ha sido digno. Hoy es el tiempo de cambiarlo todo y el llamado es urgente, y no solo con las personas privadas de libertad, sino también a sus familiares, a unirse y movilizarse por los niños y niñas que se encuentran secuestrados en los centros de Sename y en cualquier centro de tortura y exterminio llamado cárceles, porque sabemos que es una de las armas más potentes del Estado y de los dueños del país. Es necesaria la unión y autogestión, la movilización, la exigencia de nuestros derechos humanos fundamentales, el derecho a estudiar, a trabajar y buscar caminos de reinserción social, a que la libertad condicional vuelva a ser un derecho y no un beneficio. Hoy es urgente reorganizar las prisiones, con paralizaciones de actividades, huelgas hambrientas, recursos de amparo, de protección, cautelas de garantía, porque estamos bajo regímenes nefastos de torturas diarias y sistemáticas por parte del Estado de Chile, de la mano criminal del tirano Piñera. Tenemos el número de personas acordes para tomar el control de las prisiones, a levantar la lucha y fuerza interna carcelaria y anticarcelaria, a levantar la voz y las exigencias. Estamos muy cómodos, esperando que otros luchen por nosotros y nosotras cuando esta pelea es de todas y todos. Súmate, levántate, despierta, pelea. Recordemos a los carceleros, a los jueces, a los ministros, a los políticos y a los dueños del país y a la sociedad que fuimos condenados a estar solamente privados de libertad y todos nuestros demás derechos se deben mantener intactos. ¿Qué esperamos? ¿Otra masacre carcelaria como la del 8 de diciembre del año 2010 para alzar la voz y exigir justicia? El llamado es a nivel nacional y a todas las cárceles del país y a sus familias, amigos y compañeros. Solo mira a tu alrededor y mira con realidad. Hazte respetar por tan solo ser un ser humano, porque podemos estar privados de nuestra libertad, pero no de nuestra dignidad. 2 de mayo 2021. Aquí lo que pasó es que nosotros hicimos una apuesta y la perdimos, ¿no? La perdimos política y militarmente. ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No la impunidad! Y para nosotros es moral, o sea, de explicarlo no hay que profundizar mucho, eso es moral, porque es de principio y porque tenemos que... Nuestra lucha es justa, fue justa. Humanamente es una experiencia única, porque tú tienes que romper una barrera, que es el miedo. Una dictadura da miedo. Llega justo un día un compañero a preguntarme, yo estaba leyendo el periódico ese día y llega a preguntarme ¿qué creo yo de participar en una acción donde hubiera un 4% de sobrevivir? En ese momento yo lo que le digo es que sí, inmediatamente. Da pena, y uno de nuevo se pregunta, ¿vale la pena que muriera tanta gente, que desapareciera tanta gente, acogiendo el llamado de todos esos líderes que nos llamaban a dar la vida por la libertad, y que después esos mismos líderes nos llamen a decir, ya muchachos, ya basta, pero si ustedes llamaron a la gente a dar la vida por esta causa, yo la doy? Para mí fue un poco amargo, digamos, porque era una derrota, digamos.
O sea, yo me preguntaba tantas huelgas de hambre que se hicieron, tantas movilizaciones, tanto apaleo y detenciones a nuestros familiares, amigos afuera, todo lo que se hizo para que nos prolongaran el castigo. La violencia y el poder y la lucha política están íntimamente ligados. Nosotros estamos festejando, así como en Chile, el bicentenario de la independencia, y los mitos fundadores de nuestra historia parten también de una respuesta organizada, de una resistencia violenta, armada, ante la invasión y la dominación española. Entonces, esta condena abstracta por principio de la violencia, en general la utilizan quienes están desde el poder. Producto del incumplimiento del compromiso de libertad que asumió el gobierno de la Concertación, se prometió verdad y justicia, sanción para los violadores de los derechos humanos y los responsables de torturas y vejaciones a tantos chilenos. Sin embargo, hoy continúan en libertad, mientras compatriotas que lucharon por la democracia permanecen encarcelados. Los grandes castigados de la oposición de izquierda fueron los militantes y combatientes. No estamos hablando de los antiguos exiliados, de los miles y miles de exiliados que salieron durante la dictadura. Estamos hablando de los exiliados de la democracia chilena. Es un problema que lo pueden solucionar y no quieren. Pero insisto, creo que hacen el ridículo. Las grandes figuras de nuestra historia nos demandan consecuencias. Las futuras generaciones juzgarán nuestra conducta. La tarea es hermosa: construir entre todos la patria que queremos, libre, justa y buena para todos los chilenos. De nosotros depende, compatriotas. Cuando viene la recuperación del poder brotan gente a dictar las cátedras y nunca habían aparecido antes. Yo soy vieja en esto, así que lo puedo decir. Entonces, ¿qué es lo que parece? Nosotros como FACI no militamos en nada. Además, seguramente éramos considerados por muchos de ellos apoyadores de violentistas, de terroristas, porque en ese momento ya se empezó a usar la palabra terrorista, antes no se usaba subversivo. Entonces, lógicamente, nadie nos tomó en cuenta. Nadie nos preguntó, por ejemplo, ¿cuál es la situación de los presos? Yo llamé por teléfono al señor Cumplido y él salió al teléfono, porque es un hombre muy correcto, y le dije: yo soy fulana de tal, y me ofrezco y me pongo a su disposición para entregarle todos los antecedentes que tenemos como FACI y durante largos años de funcionamiento alrededor de la prisión política. Me agradeció, pero nunca me invitaron a ninguna reunión. Y aparecieron otras personas dictando cátedra en esto y colocaron a Elwin en una situación gravísima, en que dividieron a los presos en prisioneros de conciencia y prisioneros de sangre. Y eso fue el peor error que le hicieron cometer a Patricio Elwin.
¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque es una barbaridad de dividir a los seres humanos en esa forma. Segundo, porque Chile nunca tuvo prisioneros de conciencia de acuerdo al concepto de Amnistía Internacional de Londres. Nunca. Porque prisioneros de conciencia es una persona que no ha utilizado la violencia y no ha abogado por ella. En cambio, nuestros presos, por el hecho de formar parte de grupos paramilitares, ya dejaban estar dentro de ese estándar. Por lo tanto, aguanta, la salida no la iba a conseguir así. Y por lo tanto, si a alguien le colocaban el cartel de preso político manchado con sangre, ¿quién le iba a dar el indulto? O sea, fue un error. Lo encajonaron en una situación. ¿Por qué? Porque la gente que tomó esa decisión no conocía la casuística. Porque tú en las cárceles tenías a los que habían atentado contra Roger Vergara, los que habían atentado contra el exintendente Santiago Carol Ursúa, los que habían atentado contra el expresidente de la Corte Suprema, los que habían participado, ¿no es cierto?, en enfrentamientos que murieron carabineros, que además también estaban los que habían atentado, como le llamamos nosotros a la comitiva presidencial, el atentado a Pinochet. Si Elwin hubiera seguido ese camino, no habría podido liberar a esas personas. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando ya se dio cuenta de eso, habían pasado 2 años. Y ahí recién nos llaman y nos piden apoyo para saber cómo se podía solucionar este problema. Entonces, ahí Elwin, ¿qué es lo que hace? Elwin toma una decisión. Los más complicados, que son los del atentado a Carol Ursúa, los atentados a Roger Vergara, los que participaron en muerte de carabineros, los que participaron en el atentado a Pinochet, los expulsa del país. O sea, hace el mismo procedimiento de la dictadura. No dicta ninguna legislación. Aplica la misma legislación, no el 504. Solamente les aplica la ley de indulto, que permite aplicar el extrañamiento. Estábamos en la Marina y descubrimos que un grupo de almirantes estaba organizando o estaba planificando un golpe de Estado en forma muy solapada, porque no se atrevían, no tenían ellos la moral como para decir abiertamente: a este país le falta un golpe de Estado. No tenían la capacidad o la legitimidad moral como para reivindicar eso. Entonces tenían que hacerlo en forma solapada, porque era inconstitucional, ilegal y criminal. Entonces ellos sabían que estaban dentro de un espectro criminal. Organizar un golpe de Estado es una actitud criminal. Y lo desarrollan, y cuando nosotros nos organizamos para oponernos a ese plan, nos toman prisioneros y nos encarcelan. Y al final nos castigan, nos condenan a todos. Pero al final de ese proceso, todavía en la historia de Chile, aparece como el grupo de subversivos
que somos nosotros. Pero tenemos la frente muy en alto de decir nosotros somos subversivos o acusados de subversivos. ¿Por qué? Porque estábamos defendiendo al gobierno de Salvador Allende, que fue elegido democráticamente, a un gobierno que en las siguientes elecciones abiertas fue reafirmada su legitimidad, y a un gobierno que por primera vez en la historia teníamos, que representaba los intereses populares, no en un 100%, pero que sí habría perspectivas para mejorar la vida de toda la población chilena. Señora, ¿usted hoy día en Chile se tortura? La tortura psicológica que tenemos todos los detenidos desaparecidos, más los 5 que en estos momentos, señor, por aquí hay una madre que está sufriendo igual que yo. Pero yo, señor, perdono. Pero sí, la verdad. La verdad por donde sea es lo que pido. Perdono sabiendo la verdad. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Victoria Sabater. Mi familia no vivió directamente, no sufrió directamente la represión hasta ese momento. Por tanto, todo esto de los derechos humanos y de la violencia política era visto desde lejos. Pero con la reacción de la policía, de Pinochet frente a las manifestaciones, uno lo empieza a vivenciar directamente. Yo me acuerdo de la primera manifestación que fui, de haber sido el año 82, yo quedé impactado, tenía 14 años, tenía 14, 15 años, quedé impactado como la policía golpeaba a la gente, a señoras, ancianas, de una forma muy brutal. Entonces eso provoca a mí también una cosa, bueno, ¿qué pasa? Esto es más que, o sea, ¿cómo luchar, por tanto? O sea, ¿qué hacer? Pero todo este proceso es bastante, yo diría que es bastante lento. Primero uno se identifica como antipinochetista, contra la dictadura, así en abstracto como un demócrata, y luego en este mismo proceso uno va confrontando las formas de lucha, las verdaderas causas del estado de miseria y de explotación del pueblo, que van más allá de la dictadura, sino que tienen que ver con un sistema que la dictadura es fruto de este sistema, una de las herramientas que usa el sistema para perpetuar el estado de cosas, la dominación de algunos pocos sobre la mayoría. Entonces, efectivamente hay un proceso en la lucha, hay un proceso de toma de conciencia, de politización, que uno va asumiendo, va viviendo ese proceso, se va transformando uno mismo y va asumiendo distintas responsabilidades, compromisos, la lucha pasa a ser, el combate pasa a ser algo cada vez más esencial en la vida, y ese proceso se va viviendo de una forma en que uno ni se da cuenta, yo diría. Uno se da cuenta cómo empezó hasta que uno está como cientos y miles de jóvenes, pues, enfrentados ya de una forma más permanente, cotidiana, contra la dictadura y contra el sistema que la dictadura representa. Una de las cosas que más me atrajo a mí del MAPU es que la lucha contra la dictadura no era el último fin, no era el objetivo final, sino que la lucha contra la dictadura es un episodio súper importante, actual, apremiante, en la lucha por cambiar el sistema. Por tanto, nosotros ligamos este asunto fuera Pinochet, no era fuera Pinochet punto, sino que fuera Pinochet, la toma de Chile va. Eso, consignas que van expresando la voluntad política de ligar la lucha contra la dictadura con la transformación revolucionaria de la sociedad. Por tanto, el socialismo, la construcción del socialismo, la construcción de una sociedad diferente, donde no exista nunca más explotación, eran parte constituyente de esta lucha. Por tanto, el accionar armado, el accionar directo, la resistencia armada, se entiende como la forma que deja, los espacios que va dejando la dictadura para el accionar político, además como la comprensión de que en la resolución del problema de la lucha de clase, nosotros tenemos fresco el ejemplo de Allende y la Unión Popular, y la falta o el exceso por parte de los partidos de la Unión Popular de confianza en las instituciones del Estado, en la neutralidad de algunas instituciones, fundamentalmente las Fuerzas Armadas, que se veían como una organización republicana neutra y no como el brazo armado de la burguesía para mantener sus privilegios.
¿ya? Por tanto, el componente militar de la lucha política estaba hasta 1973, excepto por acciones como el MIR, estaba ausente casi de la práctica política en Chile. ¡O morir! ¡Hasta vencer! ¡O morir! ¡Colombia, avanzar! ¡Justicia realista! ¡Milicia rodilista! La primera vez que yo entré al frente, yo entré con viejos, muchos viejitos. Mi primer vínculo fue con una persona súper mayor, yo tenía 15, 16 años, y la persona viene a buscarme yo con ropa escolar, porque no podía pagar más en el bus tampoco. Entonces yo fui con ropa escolar, y el tipo cuando me ve un escolar, y no podía creer que yo fuera del frente. Me dice, ¿pero cómo? ¿Cómo tú vienes a este vínculo? ¿Tú venís a representación de alguien? No, dije, soy yo el hombre que... Y él se ríe, porque dice, el hombre, ¿cuál? Con la corbata y bueno. Entonces me llega y dice, bueno, ya, será, pues dijo. Después lo hablaré con los otros, ¿no? Y nos fuimos al vínculo con el otro grupo. Entonces el tipo cuando llega al vínculo le dice, te presento a mi hijo, le dice al tipo. El otro abre grande los ojos y le dice, como diciendo, explícame por qué traes a tu hijo acá. Y dice, no, dice, si este es el hombrón que estábamos esperando. Dice, chuta, ¿de dónde le fueron a reclutar a este niño tan chico? Bueno, pero la cuestión es que entramos en una camioneta y nos fuimos directo. Fue directo, no hubo preámbulo, no dijo, mira, vamos, no, fuimos directo. Una comisaría, una bomba en la comisaría, ese mismo día me pasaron una pistola, un 38, pum, y ese mismo día un revólver 38 me pasaba, y ese mismo día hicimos contención a una bomba que se puso en una comisaría en Independencia o Vía Z, creo yo. Así fue la historia. Nos fuimos en el bus, después de la historia, a ellos les pareció que yo estuve bien, y siguieron conmigo, me dijeron, sí, mira, el hombre tiene sus nervios bien y no tiene problema. Así que nos fuimos, es una cosa súper informal. Y me gustó también el trato, bien, porque nunca supe los nombres de ellos, pero era como si nos hubiéramos conocido toda la vida. Los viejos, había una señora también ahí, una mujer de edad. Entonces me sentía en confianza. Entonces se juntaban en un restaurante, tampoco tan místico la cosa, no sé. Y en el restaurante se tomaban unas copas y listo. Y planificaban de esa forma, así, todo era bien así como natural. Las acciones que realizaba el MAPU entran en una lógica de la concepción que nosotros teníamos de una guerra insurreccional de masa. Guerra insurreccional de masa, que es la estrategia de la organización, que incluye distintos elementos, que aparecen incluso como contradictorios, esto de guerra e insurrección. Guerra porque es un proceso prolongado, que se prolonga efectivamente en el tiempo, un enfrentamiento permanente en contra de las fuerzas del Estado. Insurreccional y insurreccional de masa porque esta guerra debería terminar en una insurrección general de las masas, en las que las masas efectivamente tienen un papel de primera importancia y fundamental. Entonces, se diferencia algunas otras prácticas o algunas otras concepciones de guerra popular que se desarrollaron en nuestro continente, porque para nosotros la participación de las masas es fundamental, es clave, y sin masa no hay victoria posible. La acción de comandamiento territorial armado era la voluntad de ejercer poder popular y control de un territorio específico, limitado en el tiempo también y limitado geográficamente, de acuerdo a las capacidades que nosotros teníamos. Entonces, en esa área de control se ejercía el poder y se ejercían los derechos del pueblo. Entonces, se ejercía también el derecho a recuperar los productos que eran fruto del trabajo de los obreros, de los empleados, y que son expropiados permanentemente hoy día por los patrones, que hacen su fruto de esto y lo utilizan para acrecentar sus beneficios. Esta era la idea de decir, esto lo producen los trabajadores, todo lo que está hecho, todo los productos de consumo
son necesidades, deberían ser necesidades resueltas para el pueblo, entonces el pueblo tiene que participar activamente en el ejercicio de estos derechos, ir a recuperarlos y ir a usarlos. Entonces elegíamos territorios, a veces en los territorios populares, grandes centros comerciales, o en caso de algunas operaciones como Michael y La Polar, en el centro mismo de Santiago, al lado de la Alameda, para hacer un desafío también al poder. O sea, nosotros podemos, en el centro neurálgico, en la zona de control de ustedes, ir, golpearlos, retirarnos y no tener problemas. El año 86 llega la orden del partido, que era el año decisivo. Entonces, el año decisivo, el 1 y el 2 de cada grupo tenía que dejarlo todo. Ellos dicen, este es el año decisivo, y ¡pum!, me pongo las órdenes del partido. Yo digo, ya, dejo la escuela, dejo el liceo, dejo mi familia, en concreto dejo mi familia, y me voy. Pasa el tiempo y pasó lo de Carmen Gloria, los degollados, y todo el mundo se preguntaba, pero ¿por qué no hacemos algo más? Que había que hacer algo, que había que hacer algo. Y viene lo de Carrizal Bajo, vemos las armas que hay, que toma el enemigo y todo, mucha discusión, que si el enemigo te toma la arma estás acabado, que si esto decía el otro, bueno, una pila de discusiones que hubieron. En todo caso, para nosotros era seguir nada más, y llega justo un día un compañero a preguntarme a mí. Yo estaba leyendo el periódico ese día y llega a preguntarme. Me pregunta qué creo yo de participar en una acción donde hubiera un 4% de sobrevivir. Eso es lo que me dice el hombre. Entonces, en ese momento, yo lo que le digo es que sí. Inmediatamente, que sí. Digo, sí, no hay problema. Pero eso que no queréis pensarlo, me dicen, no queréis meditarlo. Yo le digo, no. Digo, sí, inmediatamente. Él da la respuesta y al otro día yo tenía un vínculo para la preparación física para la operación. Ahora ellos querían gente que estuviera dispuesta a morir. Eso concretamente. Y en el estado que estábamos nosotros, de euforia, no sé, de malestar con la dictadura, sí, pensaba, varias gente dijo que sí, que bueno. Y entre ellos estaba yo. Esa fue mi vinculación al atentado de Pinochet, después que se supo, que al principio no sabíamos. El día 7 lo que hay es que estábamos todos relajados, todos en posición de combate, porque bueno, posición de combate en realidad, porque esto fue a las 5 o 6. Entonces ya imagínate, almorzamos temprano, nos dormimos una siesta. Yo estaba durmiendo una siesta cuando tocaron cuando sonó el teléfono, digamos. Y cuando suena el teléfono, pum, y suena como y ahí nos dimos cuenta que inmediatamente de que venía. Entonces ahí yo me tardé de despertar, me fui al baño incluso a lavarme un poco la cara, que no podía mucho porque yo estaba con camuflaje ya, o sea, camuflaje, digamos, caracterizado de mujer. Entonces no podía, entonces me traté de lavar como pude y a despertar. Entonces el jefe entró, hizo en la hora de pie, pum, y todo el mundo se puso de pie. Llegó el jefe y nos dijo en columna formar, y todo el mundo se formó en columna y quedamos listos. Entonces empezó a sonar el himno del frente y todo el mundo a salir de las columnas y ya entrar en los vehículos. Digamos, imagínate que salimos de las casas, la primera vez que yo miraba la casa como era, porque no, siempre miré hacia abajo, siempre miré hacia los lados, pero nunca. Ese día vi todo, vi el vehículo, yo llegué, entré de la casa y me metí inmediatamente al vehículo donde yo iba, que era una camioneta Station Wagon, una Ford Station Wagon, no me recuerdo bien, y entro yo en ella y bueno, empezamos a salir en dirección de la Cuesta de la Chupalla, que fue donde fue el atentado en sí. Veníamos hacia el oriente
Y yo venía en este vehículo, en la station. Entonces cuando nuestro chofer se mete aquí, yo salgo de la camioneta y me poso aquí, digamos. El primer grupo, porque nosotros éramos el grupo 501, el 502 se puso acá arriba. Tal vez te lo voy a representar aquí. Entonces ellos estaban en una situación más cómoda, entonces se apostaron en el suelo, se quedaron tendidos en el suelo ahí, ellos. Después el grupo 503, que también hizo lo mismo, se tendió en el suelo, así más o menos, claro, más o menos así. Y el grupo que cerraba la comitiva. Aquí. Este cerraba la comitiva. Entonces estos venían arriba de la camioneta. Aquí arriba de la camioneta. Esto arriba de la camioneta. Entonces cuando empieza el combate, los dos motoristas de la comitiva del tirano pasan la moto, uno se para aquí incluso, la camioneta estaba por aquí y uno se pone aquí, hace un comentario sobre mí que estoy en el borde y dice que no hay problema y que sigan. El otro motorista pasa y este lo sigue después. Cuando ellos pasan, es la camioneta, la casa rodante que se cruza acá. Entonces, francamente, no nos dejaba pasar. Este, que era el chofer de la camioneta, se queda aquí, nuestro jefe se queda ahí, y yo, que me saco mi fusil y me pongo en esta posición. Pero ya este vehículo no estaba aquí, estaba más atrás. Entonces, el primer vehículo, cuando ve la reacción de la camioneta, hace esto. Aquí. Se posa ahí, el otro se posa aquí y así, se para la comitiva finalmente y bueno, empezamos a tirar y empieza el fuego cruzado de todos lados. Todos estos vehículos fueron dados por cohete. Incluso el vehículo donde Pinochet estaba fue también con un lanzacohete, fue impactado por un lanzacohete que no hizo explosión. Luego de esto, las personas que estuvieron ahí, estas personas bajaron por el mismo sendero donde lo esperaban los dos vehículos. Pero la camioneta Station, el chofer la llevó hasta acá, la hizo retroceder para que pasaran los otros vehículos, los vehículos nuestros. Que este pasó pasó por aquí hasta acá. Pasó como a la vanguardia. Como nosotros íbamos en el Nissan Blueville, que estaba aquí, ¿no? Que nos esperaban aquí. Nosotros entramos al Nissan Blueville y lo seguimos en el primer momento. Y después fuimos nosotros que tomamos la retaguardia, la vanguardia. Así que eso es más o menos lo que pasó. Ahora, ¿por qué el vehículo de Pinochet sale? Porque cuando llega este vehículo, la forma de posesionarse en el lugar es así en diagonal. Entonces el vehículo mucho más poderoso de Pinochet hizo esto, miren. Dio vuelta en U y cuando llegó a este vehículo lo chocó por acá y lo corrió. Y ahí se fue Pinochet. La acción contra Pinochet en el Cajón del Maipo es una acción de gran envergadura, pero el tirano sigue estando dentro de nuestro objetivo, ¿no? Nosotros hicimos efectivamente aquella acción descubierta en el aeropuerto de La Serena, en el aeropuerto de la Florida de La Serena, ¿no?
O sea, nosotros conseguimos considerando, ¿no?, la eliminación del tirano como un objetivo político del frente y un objetivo de todo este país. Pues si todo el mundo dice que Pinochet es el principal obstáculo, hasta la derecha lo dice, ¿no? Pinochet es el hombre que impide que en este país haya acuerdo, ¿no?, y que se solucione el problema. Por tanto, hay que sacar a Pinochet en medio y lo vamos a intentar cuantas veces sea. En el plano político nacional, por supuesto que hubo un revuelo, no solamente en el Partido Comunista, un revuelo a nivel de todos los otros partidos que sobre el cuestionamiento de la violencia antidictatorial. Eso empezaron a cuestionar la violencia, las formas de lucha, sobre todo la forma armada. La democracia cristiana tuvo la típica tendencia de ir al Palacio Presidencial para dar las condolencias por los muertos que habían tenido y no dar su apoyo, sino dar una especie de espalda a la concertación que se estaba dando a la izquierda, a través de la izquierda. En el Partido Comunista pasa que los partidos de izquierda lo aíslan, lo dejan un poco aislado y se crea otra visión, otra gente que empiezan a cuestionar la lucha armada y otros que avalaban la lucha armada. Como hemos hablado antes, que cuando tú ves que al final de ese proceso, de esa guerra y de esa dictadura, murió tanta gente, tanto de nuestros compañeros se murieron, familiares murieron o todavía están desaparecidos, y a pesar de todo eso tú dices, terminamos esta dictadura derrotados, pero los derrotados somos los únicos capaces de levantar la cabeza y decir: yo me siento orgulloso de haber sido capaz de hacer algo contra ese régimen genocida. Claro, el año 89 yo viajé al sur con la idea de incorporarme a la lucha en el campo, porque yo tenía me incorporaba a la retaguardia estratégica del frente en esa época y crear condiciones para la lucha rural. Ese era mi objetivo también. Era la misión y para eso tenía que irme yo al sur de Chile y crear condiciones para eso. Entonces yo me trasladaba hacia el sur y por una descoordinación de la persona que me llevaba llegamos hasta Talca y en un control de rutina caímos detenidos. Como no sabíamos quién eran efectivamente la gente, nosotros actuamos de manera... No resistimos el arresto, de manera fulminante, por supuesto. Y hubo un policía muerto y algunos otros heridos. Fueron 7 heridos de ellos
nosotros también caímos heridos y un policía muerto. Me entero cuando vienen a allanarme la casa. Había caído en Talca, preso con Juanito Órdenes. Yo fui a Talca. Estaba preso mi hijo y fui a Talca. Fui con la Berito, la señora de Víctor Díaz Caro, que era abogado. Fui, me metí a la comisaría, pregunté por él. Lo acusaban de haber muerto un carabinero y él no tenía armas. Así que, bueno, después se supo todo eso, pero ahí lo acusaban de eso. Y me dice, y no me lleva a la no me atiende ahí donde tienen que atenderla uno. Me atiende en la sala de espera donde estaba lleno de gente. Y yo conversé con el teniente que había ahí y me dijo, ¿usted sabe lo que hizo su hijo? Lo que haya hecho mi hijo, le dije yo, no me importa, porque para una madre, le dije yo, no hay hijo malo. ¿Usted tiene mamá? Le decía, pregúntele, para una madre no hay hijo malo. Todos los hijos son iguales y por eso vengo a verlo, a saber de él, qué es lo que pasa, qué es lo que quiere. Y me dice él, ¿y usted qué quiere? Yo me voy a sacar esta chaleca, le dije yo, y se la voy a dejar para que no pase frío. Le dije yo, por favor, entréguesela. Cuando va a mirar la Berito, estaban todos llorando. Yo no sé qué más mierda hablé, que estaba toda la gente llorando y hice llorar al teniente que me atendió. Y después se puso tan amoroso conmigo, me dijo, si está bien, me dijo, si está bien, mamita, me dijo, está bien él, tiene una chaqueta así, ya está, así que no le mande la chaleca. Me hicieron quedarme allá para poder ver a mi hijo el otro día en el juzgado. Y el fiscal me dijo, ya me dijo, mamita va a ver a su hijo, pero de lejito. Y ahí vi al Héctor y a Juanito. Venían esposados. Hijo, te amo, le dije yo, estoy contigo. En la buena, en la mala, le dije yo, estoy contigo, no te preocupes. Y el fiscal bien amoroso y dice que era el que más lo torturaba. Yo te comentaba que yo fui detenido algunas veces antes, que estuve un mes, 2 semanas, 3 semanas preso. Nosotros fuimos detenidos a fines de octubre. A fines de noviembre ya se termina la incomunicación, ¿ah? Entonces yo puedo recibir la visita de mi mamá. Entonces, si tú de nuevo, esto es fines de noviembre, la primera vez que yo veo a mi mamá, yo estoy en la penitenciaría. Ella va, nos saludamos, emotivo, por supuesto, y todas esas cosas. Y mi mamá dijo, bueno, yo para tratar de preparar a mi mamá, le digo, mamá, esto no va a ser como las otras detenciones, esto va a ser largo, esto viene para harto rato. Y mi mamá con toda su inocencia me dice, va a ser largo, ¿tú crees que para Navidad no va a estar en la casa todavía? Lo más que me iba a imaginarse era un mes y medio más de tiempo, ¿ya? Entonces mi mamá no se esperaba lo que venía. Después, cuando nosotros quedamos los presos políticos, fue la espina que ellos no habían contemplado en la negociación. Dijeron, ¿qué hacemos con estos tipos? ¿Qué hacemos con los presos políticos? Te voy a decir que en los peores años de cárcel, la represión en las cárceles fue severa, fue brutal, pero el año 92, que ya había un gobierno socialista en el poder, fue la primera vez que nos golpearon a los presos políticos. Fue la primera vez que nos allanaron de forma brutal y rompieron todas nuestras cosas, y fue en un gobierno democrático.
Entonces, fue la primera vez que yo sentí que realmente que los gobiernos de la Concertación nunca llegaron a comprender la lucha antidictatorial, digamos. Ellos siempre privilegiaron la negociación y crearon condiciones para tener el poder, entre comillas, digamos, un poder a medida de lo posible, como ellos dicen. La permanencia en prisión es, además de un castigo que hace el Estado por tu calidad de combatiente revolucionario, la posibilidad de seguir luchando en otro escenario. Para nosotros esta idea de construir trincheras subversivas al interior de la prisión es una idea constituyente de nuestra identidad como presos políticos. Nos han dado un golpe, estamos presos, pero no derrotados. Seguimos peleando con las armas que podemos tener ahí, que son diferentes a las armas que uno puede tener fuera de la prisión, efectivamente, pero mantener nuestra actitud militante es una forma de ir ganando, es decir, no estamos derrotados. Por tanto, nosotros seguimos militando, participando en núcleos de discusión, de acción política. Hay células del partido al interior de la prisión, compuestas efectivamente por los prisioneros políticos. Participamos activamente en las discusiones que realiza la organización al exterior y intentamos mantener una actitud de combatiente encarcelado, transitoriamente encarcelado al interior de la prisión, pero demostrarle a todos, fundamentalmente al enemigo, que no estamos derrotados y que seguimos luchando en la forma en que vamos a seguir luchando, contribuyendo a la revolución desde la prisión. Elwin no consideró a estas personas presas, verdaderos presos políticos. Para él siempre fueron delincuentes comunes con aparente motivación política. ¿Qué es lo que le pasó a Elwin? Elwin encontró en las cárceles gente presa del 79, en sumario, y llegó el 90. Claro, porque cuando Elwin llegó, y esto te lo puedo decir después con más detalle, encontró 400 personas presas. Cuando él está en campaña, tanto más internacional que nacional, él se compromete a liberar a los presos políticos. Y si tú miras el programa de Elwin, te vas a encontrar que en materia de derechos humanos, él promete dos cosas. Derogar el decreto de ley de amnistía, que ha sido el gran candado para poder buscar la justicia en el caso de las personas detenidas desaparecidas, y liberar a los presos políticos. Viene. Cuando Elwin estaba recibiendo la banda presidencial en Valparaíso, los familiares de los presos políticos de la cárcel pública se fueron todas a las puertas de la cárcel pensando de que el presidente había dado la orden de liberar a los presos porque se había ido a la dictadura. Fue tan tremendo lo que se armó ahí, porque los familiares gritando, llorando, golpeando la cárcel, que ahora ya no existe porque hay un edificio ahora ahí, de que el alcaide me llamó por teléfono a mi casa a través del jefe de la guardia para que le viniera a explicar a los familiares de que eso no era posible, de que había que esperar que se terminaran los procesos, porque eso es un Estado de Derecho. Ahora, yo se lo había explicado antes a los presos, y muchos presos me contestaban, no, yo no voy a estar ni un día más desde el momento que asuma algo. Yo creo que lo que sí no había duda era que en algún momento íbamos a salir, ¿ya? La forma en que íbamos a salir eran muchas las variables, pero creo que una gran mayoría no
íbamos a salir inmediatamente. Sí. Mira, la idea de la fuga, de recuperar nuestra libertad, era una idea permanente. De hecho, un grupo importante de presos políticos recuperó la libertad a través de un túnel en enero del 90 en la cárcel pública. Lamentablemente para nosotros, estamos en una galería que no tenía acceso al túnel y hubo muchos intentos posteriores. De hecho, en un allanamiento en busca de un túnel en la cárcel pública se ejerció una represión brutal contra nosotros. Yo fui herido de un escopetazo, los presos políticos fueron apaleados, encontraron el túnel no era ficticio, existía, y eso mostraba que los presos políticos buscaban recuperar su libertad por sus propios medios, ya que el Estado, la concertación misma no iba a otorgar ese derecho, incluso a pesar de haber sido parte del programa de la concertación. Nosotros entendíamos que la libertad era un combate más de nuestra parte y se iba a lograr poniéndonos nosotros activamente a buscar esa recuperación de la libertad. El programa de la concertación establecía que debíamos nosotros inmediatamente indultar a todos los presos de conciencia, sobre la base de la definición de preso de conciencia de Amnistía Internacional. Y eso lo hicimos inmediatamente. El mismo día que asumimos la presidencia de la República, el presidente Elwin y sus ministros, ¿no?, firmó el presidente los decretos de indulto de 42 personas que eran presos de conciencia de acuerdo con la definición de Amnistía Internacional. En segundo lugar, teníamos las personas que habían cometido delitos de sangre, algunos condenados y otros en proceso. A esas personas el programa de la concertación establecía que debía aplicársele una pena proporcional, anterior a la modificación de las penas que el gobierno militar había aumentado, porque en los proyectos de la ley cumplidos se volvía a las penas antiguas, porque el gobierno militar aumentó las penas para contrarrestar la acción contra el gobierno militar, ¿no?, de la vía armada que habían tomado el Partido Comunista y algunos partidos, algunos movimientos. Si la dictadura castigó a toda la gente que se rebeló contra ella, el gobierno de transición hizo algo parecido, que continuó castigando a la gente que ya había sido castigada. Claro, ellos lo veían tal vez como una solución o como un premio el enviar a gente al exilio, pero no, sabemos que el exilio es una condena, es un castigo. Entonces, bueno, la legislación chilena contempla que el exilio o la pena de extrañamiento máxima es 20 años. En algunos casos aplicó la pena de 20 años más 5 a algunos prisioneros. En total, entonces, tienen que estar 25 años cumpliendo una condena de exilio. En mi caso, aplicó una condena de 20 años más otra de 20, entonces, como dice el decreto, cúmplase sucesivamente, tengo una pena de, como preso político, yo me considero un preso político exiliado, porque nunca he sido indultado ni amnistiado por el gobierno de transición en Chile, sino que simplemente me cambiaron la condena de la dictadura, la condena a muchos años de prisión, me la cambiaron por 40 años de exilio. Voilà. Los indultó a la mayoría, los indultó, pero
no los indultó y los dejó libres, los dejó conectados con un control ante el patronato de reo, que es una institución que depende de la gendarmería. Es decir, la persona tenía que ir mes a mes a firmar al patronato de reo. Y hay presos que indultó, que los dejó 10 años, firmando mes a mes. Esa persona ni siquiera podía ir a Mendoza, porque estaba con arraigo. O sea, no dio esa libertad así. Y los que encontró más complejos, ¿qué es lo que hizo? Los extrañó. Y los extrañó, yo creo que por 2 razones. Una, yo creo, primero, evitar de que esas personas pudieran ser objeto de algún atentado de la ultraderecha. Y segundo, porque también él no estaba de acuerdo con las acciones que habían cometido esas personas que habían ocasionado muertes. Entonces, él, ¿qué le solicitó? Y eso les provocó mucha rabia a los presos, te lo puedo decir, porque yo lo escuché más de una vez, porque yo les transmití el recado. Les pedía de que ellos le escribieran solicitando el extrañamiento. Es decir, él no aparecía expulsándolo, sino que el propio preso o presa le pedía que a los que extrañaba, que les colocara pocas líneas. Les pido, les solicito que usted me aplique la pena de extrañamiento. Entonces nosotros teníamos la alternativa, ¿no?, de que continuaran los procesos. Y las personas iban a seguir continuadamente detenidas, ¿no? Podíamos haber conseguido la libertad provisional, pero eso lo prohibía el artículo 9 de la Constitución. La reforma constitucional nos vino a autorizar a nosotros para indultar, pero a los tribunales para otorgar la libertad provisional. Y tú comprenderás de que un porcentaje muy importante de los tribunales, ¿no?, fueron nombrados por el gobierno militar, y por consiguiente no había una garantía suficiente de que podía lograrse que estas personas en definitiva pudiesen salir en libertad. Además, nosotros a ellos les ofrecimos esto. No es que se le hayamos impuesto. Ahora tú dirás, claro, entre estar preso y estar libre es una presión ilegítima. No, es una opción. Es una opción. No teníamos otra alternativa, ese es el punto. Yo creí que al salir ellos iban a hacer todo lo posible por traer a los chicos aquí. Y no lo hicieron. ¿Por qué mi hijo está allá? ¿Por qué los otros no pueden entrar? Claro, los otros no pueden entrar, los que se escaparon, pero mi hijo no. ¿Ah? El Héctor no. El Héctor ya debía estar aquí al lado de su familia, aunque sea por 15 días estar aquí. Pero no le dan permiso, no lo dejan entrar. ¿Por qué no hacen nada por ellos? ¿Qué mierda pasa? Eso me pregunto yo. Nosotros estimamos que lo que han vivido las personas a las cuales nosotros estamos representando y estamos abogando porque se les reintegre sus derechos, no tiene ninguna similitud ni comparación con aquellos criminales que violaron los derechos humanos. Son situaciones completamente diferentes, que son incompatibles desde todo punto de vista. Tenemos que tener claro que aquellos que violaron los derechos humanos en nuestro país cometieron un terrorismo de Estado. Ellos se valieron de los elementos del Estado para cometer crímenes a través de una asociación ilícita, donde han tenido todas las garantías de un debido proceso, donde se les han creado cárceles especiales para que ellos cumplan sus penas, que la verdad son ridículas. Estamos hablando de gente que ha cometido crímenes de lesa humanidad, de desapariciones forzadas, de ejecuciones masivas, y tienen penas que son realmente ridículas y miserables. Sin embargo, las personas que lucharon contra la dictadura, en primer lugar hay que tener en cuenta que el derecho a la rebelión también es un derecho humano. El derecho a levantarse por parte del pueblo contra un gobierno tiránico está completamente permitido en los ordenamientos jurídicos a nivel internacional. Y en todos aquellos países en que ha sucedido estas situaciones, la mayoría de la gente que luchó no pasa lo que sucede acá en Chile.
ellos efectivamente son reconocidos en sus países como luchadores sociales y se les agradece, hay un montón de actos en reconocimiento. Sin embargo, en Chile se ha dado una situación muy particular. Yo no he visto en otros países del mundo que aquellos que ayudaron a recuperar una democracia, a derrocar una tiranía, sigan cumpliendo pena impuesta por aquellos que efectivamente vulneraron los derechos humanos. Yo creo que la posibilidad de gente que pretenda comparar situaciones, obtener algún provecho, siempre va a existir, pero lo importante es tener la claridad y no permitir que ello suceda, porque me imagino que para aquellas personas que lucharon en contra de la dictadura no se sentirían en ningún caso satisfechos ni orgullosos si fuesen una moneda de cambio. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con que estas situaciones se compensen o se equiparen. Ahora, efectivamente durante el gobierno militar se violó el derecho a vivir en la patria, por eso es uno de los derechos que está violado, porque ningún Estado puede, ¿no es cierto?, no puede infringir este derecho a vivir en la patria, porque es lo que se llama el núcleo duro de los derechos humanos. El núcleo duro de los derechos humanos es un grupo de derechos que el Estado nunca puede suspender. Y uno de ellos es el no expulsar a sus nacionales. Por eso Elwin hizo lo que hizo, les hizo firmar el papelito. Nosotros llegamos en marzo, que era bastante frío ya acá, y veníamos de calor y todo eso, entonces ya eso te cuesta acostumbrarte. La gente muy fría, ¿ya? La comunicación, que es difícil, o sea, tú vas al supermercado y querés comprar algo y no sabes el idioma, si te explican no entiendes nada, todo eso es súper angustiante. También tienes ganas de hacer cosas, o sea, llegar, no quieres estar estancado ahí, entonces uno quiere estudiar o trabajar. Y no es fácil porque, bueno, no tienes tus papeles o no tienes un título acá. Entonces, como, por ejemplo, un mínimo fue la sala cuna para la Antonia, que ya para nosotros era un impedimento para poder estudiar porque la Antonia no tenía sala cuna. Entonces, para ir a pedir la sala cuna nos costó un mundo porque no teníamos papeles, porque no teníamos trabajo, no estábamos estudiando. Pero era un círculo vicioso porque si no nos recibían la Antonia en la sala cuna tampoco podíamos estudiar. Ya, bueno, ahí nos fuimos un día así angustiado a pedir el cubo para la Antonia, mostramos los diarios de Chile, mostramos fotos de cuando nos vinimos. Entonces ahí como que la gente realmente entendió que sí estábamos acá por problemas políticos y no éramos solamente económicos. Y bueno, y ahí ya pudimos empezar a estudiar el idioma, que ya se empezó a facilitar un poco más la cuestión. Y bueno, después nos pusimos a estudiar, a trabajar un poco al negro haciendo aseo, porque aquí hay que hacer de todo también, o sea, entre nana, aseo, trabajando en hoteles haciendo cama, no sé, para ir subiendo un poco del estatus de vida acá que podéis tener. He aprendido a construir edificios como obrero especializado en obra gruesa. He aprendido cómo hacer instalaciones eléctricas en los edificios nuevos porque me especialicé también en electricidad. He aprendido cómo reparar un automóvil porque también estudié un poco de mecánica. He aprendido cómo es la vida de un campesino en Europa, que es muy distinta a la vida de un campesino
campesino en Sudamérica. Un campesino en Sudamérica, un peón o un obrero campesino es normalmente alguien que trabaja contratado por un patrón que es dueño de un gigantesco territorio o de un fundo, y vive uno con su familia ahí en ese territorio, propiedad de un campesino, de un terrateniente normalmente. Aquí en Europa o aquí en Bélgica es muy distinto. Aquí las empresas son unas pequeñas, son empresas pequeñas. La primera novedad para mí es que el dueño de un campo trabaja y su familia también trabaja. Y necesitan muy poco tiempo a otra gente para hacer algunos trabajos. Por eso existe aquí el trabajo temporero. Y yo soy un campesino temporero desde que descubrí que aquí también existe la posibilidad de trabajar como campesino, porque yo en Chile nací en el campo. Me crié en el campo hasta los 15 años, hasta que me fui para ser marino. Pero antes de ser marinero yo era un niño campesino, o un niño pueblerino y campesino. Y vengo a descubrir de nuevo la vida campesina aquí en Europa. Es algo interesante porque la estructura es distinta. El trabajo es muy parecido a trabajar en la tierra, ya sea en frutales, especialmente en frutales. Y hay temporadas en que hay trabajo y otras temporadas que no hay trabajo. Bueno, pero es un nuevo mundo para mí después de una larga trayectoria como obrero en general. En el 2005 yo recibo noticia que mi madre está enferma, ¿ya? Y empezamos a hacer una serie de trámites para entrar. Que no sucede nada, digamos. Empieza a pasar el tiempo y no sucede nada, no se nos da respuesta en ningún lugar. Y hace un mes atrás, pues yo me comunico acá y mi madre me cuenta que había amanecido mal, que estaba con una parte de su cuerpo paralizado. Entonces, bueno, yo me asusté y empecé a cranear ya la vuelta, digamos. Yo lo primero que hice fue sacar pasaje. Cuando mi mami ya recibe el resultado del escáner, yo hablo para acá y me dicen que ya había sucedido tal cosa. Yo dije ya, pensé en mí que ya no se podía seguir retrasando ya. Bueno, ese es un tema difícil porque tengo una vida allá también. Tengo 15 años viviendo allá y mi compañero está allá y ya no es una decisión personal ya. Sabe que yo digo ya me voy mañana. Ahora tengo que tomar en cuenta una serie de otras situaciones. Hemos hablado harto con mi compañera de venirnos, ¿no? Pero tenemos que resolver cuestiones bien prácticas, como por ejemplo cuestiones laborales, ya de qué vivir, porque por mí me vendría sin problema, ¿no? Pero ¿de qué hago acá? A mi edad, ¿quién me va a emplear a mí? Con mi papel de antecedente. Entonces son cuestiones prácticas que hay que ver. Pero yo creo que en determinado momento voy a volver. O sea, eso es impostergable. Eso. Creo que en un momento voy a decir ya, ahí es tiempo de volver. Lo importante ahora es que podamos revertir, digamos, esa condena que nos tiene afuera en el exilio a todos y poder tener la libertad, de por último, si queremos venir aquí a ver a la familia un periodo, vamos a venir sin problema. La primera vez que vinimos de vacaciones con nuestro hijo, yo me recuerdo que una vez que veníamos saliendo a la casa de unos familiares, Joaquín, que a esa época tenía 12 años, y la Amanda, que tenía 6 años, en un momento, saliendo de esta visita, nos dicen los dos, papá, que es chori tener familia, que es chori tener abuelo. Entonces, me emociona, ¿eh? Mira, entonces esas cosas son vitales, ¿verdad? Son vitales porque los niños... A nadie se le enseña lo que es una familia cuando no la tiene. A nadie se le enseña cómo son esas cosas. Cuando... Yo me acuerdo que lo que sentí, por ejemplo, que me impactó mucho cuando murió mi papá,
es que el que se dio cuenta más, porque estaba más grande en esa época, era Joaquín, mi hijo. Hace 5 años tenía 10 años, pero él expresó su sufrimiento en francés, porque era su lengua cotidiana. Entonces sentir que tu hijo llora por tu papá, por su abuelo, en otra lengua es duro. Es duro, es una cosa así como muy, muy difícil de explicar. Entonces yo creo que también por ello era como es un asunto pendiente, el derecho que tienen ellos a vivir como la demás gente, al final. Hay que saber qué es lo que es una familia, qué se siente tener una familia, sentirse bajo el cobijo de esta protección familiar que no se tiene en otros lados. Cuando conversamos con la gente y nosotros hacemos un paralelo de las condiciones de vida y las condiciones laborales que teníamos en Bélgica con las perspectivas que hay acá, se hace casi incomprensible la decisión de venir a Chile. Para mucha gente las condiciones que nosotros teníamos de vida en Bélgica serían ideales acá en Chile, pero que esas condiciones no existen. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de la decisión de quedar acá? Es reconocer que hay muchas otras áreas en la vida de una persona que van más allá de la estabilidad económica y laboral, que tienen que ver con una vida que tiene que ser vivida en plenitud, junto a los tuyos, la familia, los cercanos, los amigos, tus compañeros. Yo siempre hago la comparación entre Chile y Europa. Tú me decís de que no hay nada que ver. Sí, tiene que ver algo. Por ejemplo, en el gobierno en Francia, por ejemplo, de Vichy, que hoy día es la vergüenza de la Francia, se avergüenzan enteramente sobre por qué dejó entrar a los alemanes a Francia. Por qué dejó que ellos invadieran sin tirar un tiro. Entonces, es lo que se cuestionan hoy día la gente en Francia. Y yo digo, pero ellos se honran cuando hablan de la resistencia francesa. Entonces, hoy día dicen, no, pero hubimos quienes luchamos, quienes fuimos resistencia. Y yo creo que hoy día esa diferencia se marca. Hoy día. La persona que fue el carnicero, el panadero, que se metió en la resistencia, tiene por qué decir por qué peleó. Ellos dicen, bueno, yo peleé por la libertad de mi país. En el caso de nosotros, yo lo hago una comparación así, porque digo yo, nosotros también hicimos lo mismo. Abrimos los ojos, nos metimos, nos involucramos, creímos en lo que hacemos y sigo creyendo. Yo creo que hay gente como yo en todas partes. No creo que ella sea el único. De hecho, mis compañeros que murieron creyendo en lo que hacían, así que murieron sabiendo lo que hacían. Así que eso lo honra más. Al contrario, yo vivo muy bien con eso, porque digo yo, es lo único que me hace a mí hoy día levantar la cabeza y decir, voy a honrar a mis compañeros hasta que me muera. Tengo que ser alguien bien para ellos, para decir, estos tipos murieron por algo. Y hoy día para mí lo que me honra es eso. Yo miro a mis hijos, les cuento la historia y les digo que yo no agaché la cabeza. Y los miro a los ojos y digo, yo soy alguien que luchó en una resistencia que fue correcta a la época. ¿Qué gané? No sé. No he ganado nada, pero nunca pedí nada tampoco lo estoy pidiendo. Si yo ejercí mi derecho, lo viví en libertad, a pesar de la dictadura, yo lo viví en plena libertad. Así dije yo ejercí mi derecho a vivir, a protestar, a manifestarme en plena dictadura y lo hice. No le pido disculpa a nadie, ni tampoco le pido que alguien me lo reconozca tampoco. Pero en mi vida personal yo creo que eso me gratifica. Así que no tendría por qué arrepentirme de algo. Todavía no lo hago. No hay problema.
Desde el 22 de marzo del presente año se encuentran realizando una huelga de hambre líquida y de carácter indefinida los prisioneros políticos de la guerra social Mónica Caballero en la cárcel femenina de San Miguel, Marcelo Villarroel, Joaquín García, Juan Flores en la cárcel de alta seguridad en Santiago, Francisco Solar Domínguez en la sección de máxima seguridad y Pablo Bahamondes Ortiz en la cárcel empresa Santiago 1. Las demandas principales de la huelga son derogación del artículo 9 y restitución del artículo 1 del Decreto Ley 321 y la salida a la calle inmediata del compañero Marcelo Villarroel. La Ley 321 es aquella que en Chile rige el acceso a la libertad condicional de todos los presos y presas del país. De modo simple, de lo que se trata es que no haya retroactividad en la modificación de la ley que regula el acceso a las libertades condicionales, que ésta vuelva a ser un derecho adquirido por las personas presas y no un beneficio como hoy lo estipula la ley transformada permanentemente en función de la razón de Estado para mantener secuestrados a quienes luchan contra la normalidad de lo existente. Esta modificación endurece de forma considerable la posibilidad de acceder a la llamada libertad condicional, extendiéndose en algunos casos por décadas, afectando a un gran número de personas presas que ven cómo su condena se hace perpetua. Por otra parte, al hacerse retroactiva, pasa por alto su propia legalidad, la de los dueños de este mundo enfermo, demostrando la utilización constante de aberraciones político-jurídicas con las que sepultan bajo toneladas de cemento y metal penitenciario a pobres, rebeldes y refugiados. Dentro del grupo de presos que se encuentra realizando la huelga de hambre, destaca el caso de Marcelo Villarroel Sepúlveda, quien lleva un total de 25 años encarcelados en 3 períodos. Actualmente se encuentra condenado por el llamado caso Security, donde luego de una expropiación bancaria resultó muerto un policía. Él está condenado a 14 años por la expropiación bancaria y no por la muerte del policía. Así, con los más de 11 años transcurridos ininterrumpidamente tras las rejas, debería estar fuera de ellas, pero debido a una condena impuesta por la nefasta y fascista justicia militar chilena, se encuentra a largas décadas aún de poder salir a la cárcel. Él es el único prisionero político en Chile condenado por fiscalías militares, aunque se supone que desde hace algunos años ningún civil en el país puede ser juzgado por fiscalías militares. Sus condenas suman 40 años, se retrotraen a más de 28 años atrás, cuando fue detenido en el contexto de su militancia en el Mapu Lautaro, organización guerrillera hoy inexistente que desde la dictadura militar de Pinochet combatió el sistema capitalista neoliberal y su fascista proyección luego de la llamada democracia, llegada de la democracia en marzo de 1990. Hoy, los organismos jurisdiccionales que velan por el cumplimiento de las penas, Gendarmería de Chile en este caso, así lo han determinado al argumentar que a Marcelo solo ha cumplido 12 de los 40 años de tal condena. Por tanto, luego de cumplir la pena en el caso Security, debe comenzar a cumplir lo adeudado a fiscalías militares, convirtiendo así su condena en un presidio perpetuo encubierto. A 43 días de la huelga de hambre de los hermanos y hermanas prisioneros subversivos y anarquistas que se encuentran privados de su libertad en varias cárceles del país, los cuales denuncian las modificaciones efectuadas a los requisitos de la libertad condicional, situación que afectó a casi la totalidad de los presos y presas en Chile, me pregunto qué pasa con los demás hermanos y hermanas privados de su libertad y sus familias. Pareciera que nada ocurriera y que dentro de las cárceles del país todo estuviera tranquilo y en completa normalidad, aunque sabemos y estamos claros que en estas verdaderas cloacas clandestinas del Estado nos torturan, nos vulneran y abusan de cada vacío legal de la ley para castigarnos, no solo con la privación de la libertad, sino también nos despojan de nuestra dignidad. Ya pasamos el año con la usada pandemia del COVID-19 para reprimirnos, encerrarnos aún más y quitarnos cada espacio de nuestras libertades, y en las cárceles de Chile la miseria humana se vive día a día y el abandono histórico del Estado y de Gendarmería de Chile se hizo notar aún más fuerte. Las alcantarillas administrativas explotaron con sus putrefactos olores. Nos siguieron robando nuestros alimentos, medicamentos e insumos o implementos que nos entregan nuestras familias para que podamos sobrevivir acá adentro. Sin visitas, sin aire puro, sin caminos de reinserción social, sin ninguna medida real de salud para prevenir enfermedades. Con más violencia que nunca, con apaleos y golpes de puños y pies, con torturas conscientes sistemáticas de alcaides y funcionarios de prisiones, con gaseos constantes venenosos, los mismos gases que aplican al pueblo movilizado, con celdas de aislamiento con encierro excesivo de 23 horas por una sola hora de patio,
con oferta abierta de salud mental con psicotrópicos que nos hacen cada vez más adictos, con el comercio salvaje e ilegal de pastas, celulares y un sinfín de ofertas corruptas por beneficios intrapenitenciarios, con la violencia seca de los cuchillazos que nos damos día a día en las cárceles y celdas, dejando siempre en el suelo muerto a uno de nuestros mismos hermanos. Corremos por un pulmón o un corazón de otro preso o presa, dejando inerte esa vida de la cual nosotros cuidamos día a día, y parece que terminamos siendo más verdugos que el mismo verdugo que nos condena, encierra y deja morir en las putrefactas celdas de la vergüenza carcelaria mundial. Afuera, las mismas humillaciones y vejaciones que sufren las mamitas, esposas, parejas, hijos e hijas y familias completas que con mucho esfuerzo se acercan a estas asquerosas cárceles tratando de ingresar ropas de abrigo o alimento para que nosotros sobrevivamos acá adentro, los ojos temerosos de nuestras madres acá afuera tiemblan muchas veces de miedo porque no sabemos si saldrán con vida de allá adentro. Los miedos nos destrozan la vida día a día. Sabemos que están pagando sus delitos, sus condenas, sus errores, incluso siendo inocentes. Pero el trato denigrante que da el Estado con sus empleados públicos de Gendarmería de Chile jamás ha sido digno. Hoy es el tiempo de cambiarlo todo y el llamado es urgente, y no solo con las personas privadas de libertad, sino también a sus familiares, a unirse y movilizarse por los niños y niñas que se encuentran secuestrados en los centros de Sename y en cualquier centro de tortura y exterminio llamado cárceles, porque sabemos que es una de las armas más potentes del Estado y de los dueños del país. Es necesaria la unión y autogestión, la movilización, la exigencia de nuestros derechos humanos fundamentales, el derecho a estudiar, a trabajar y buscar caminos de reinserción social, a que la libertad condicional vuelva a ser un derecho y no un beneficio. Hoy es urgente reorganizar las prisiones, con paralizaciones de actividades, huelgas hambrientas, recursos de amparo, de protección, cautelas de garantía, porque estamos bajo regímenes nefastos de torturas diarias y sistemáticas por parte del Estado de Chile, de la mano criminal del tirano Piñera. Tenemos el número de personas acordes para tomar el control de las prisiones, a levantar la lucha y fuerza interna carcelaria y anticarcelaria, a levantar la voz y las exigencias. Estamos muy cómodos, esperando que otros luchen por nosotros y nosotras cuando esta pelea es de todas y todos. Súmate, levántate, despierta, pelea. Recordemos a los carceleros, a los jueces, a los ministros, a los políticos y a los dueños del país y a la sociedad que fuimos condenados a estar solamente privados de libertad y todos nuestros demás derechos se deben mantener intactos. ¿Qué esperamos? ¿Otra masacre carcelaria como la del 8 de diciembre del año 2010 para alzar la voz y exigir justicia? El llamado es a nivel nacional y a todas las cárceles del país y a sus familias, amigos y compañeros. Solo mira a tu alrededor y mira con realidad. Hazte respetar por tan solo ser un ser humano, porque podemos estar privados de nuestra libertad, pero no de nuestra dignidad. 02 de mayo 2021.